Querida iglesia, que el Señor les bendiga. Tenemos el privilegio y la bendición de Dios llegar a vuestros hogares en esta preciosa noche con palabra de Dios, palabra de esperanza, palabra de vida. Les invito, por favor, que todos se reúnan en sus salitas, en sus casitas, y vamos a tomar la Escritura. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea tomando control de estos minutos que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Quiero dar lectura al Salmo 126, luego vamos a orar y seguiremos en la meditación de la palabra. Dice así la Sagrada Escritura, el Salmo 126. Tome su Biblia y ahí vamos juntos a dar lectura la palabra de nuestro Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo sea ministrando, sea tomando control de este culto a través de este programa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos, te exalzamos, te damos toda la gloria, toda la honra. Venimos ante ti, Señor, como la tierra sedienta. Creemos, Señor bendito, que lluvia del cielo derramará sobre cada vida, Señor. Que el alimento, Señor, está preparado, está listo, está servido, Señor. Porque usted va a alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, y nos vas a fortalecer grandemente, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos. Gracias, Señor, por fortalecernos. Señor, seguiremos batallando. Somos un pueblo valiente, esforzado, y creemos, Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí y tú nos vas a enseñar, nos vas a dar sabiduría, inteligencia, conocimiento para comprender y entender la Escritura. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Usa mi vida para gloria del Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno es Dios. El Señor siempre dándonos la vida, fortaleciéndonos, animándonos. Siempre llega a nuestras vidas con bendición, con una palabra de esperanza. ¿Cómo está la iglesia, centro de adoración cristiana? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo pasaron este día? Yo creo con la bendición de Dios. El Señor siempre nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está guardando. Y quiero que todos, hermanos, todos se conecten para meditar en la bendita palabra del Señor. Es por eso que he dado lectura a un salmo. He puesto en las manos del Señor este tiempo, dándote lugar, tiempo para que usted también se conecte. Y usted pueda desde el inicio de la meditación del mensaje, usted pueda participar de la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Solamente queremos meditar en lo que está escrito, porque la palabra es la que permanece para siempre. Ella nos levanta el ánimo y siempre nos da vida al espíritu y al alma del hombre. Querida iglesia, les puedo testificar que Dios hasta este momento me ha guardado, a mi familia, y también te ha guardado a ti.
como el hermano testificaba a través del chat, que él estuvo en Guayaquil porque él es policía. Y estuvo en la misma habitación allí donde estaban infectados 3 compañeros de él. Uno de ellos falleció, pero nuestro querido hermano, gracias a la misericordia de nuestro Dios, tuvo el Señor y lo guardó, lo cuidó. Se cumple la palabra del Señor, que Él nos guarda, que Él nos protege. Y este es un testimonio, es algo verídico, algo real, lo que Dios está haciendo, amados hermanos, en medio del pueblo. ¿Cuántos testimonios más habrá en nuestra congregación de las maravillas y de la misericordia de nuestro Padre Celestial, de ese amor tan grande que Él tiene, cómo nos cuida, cómo nos defiende, cómo Él nos protege de todo peligro y de todo mal? Vamos, amados hermanos, a meditar en la Escritura. Le invito, por favor, ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5. El capítulo 5, vamos a dar lectura del verso 1 hasta el versículo 11. Algunos textos bíblicos para entender, para comprender, pero vamos a centrarnos en el versículo 1 del capítulo 5 de la carta de Romanos. Y dice así la palabra de nuestro Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Queremos, amados hermanos, primeramente queremos hablar acerca del autor de esta carta. El autor no es Pablo. Él fue el instrumento usado por Dios. El autor, el 100%, es el Espíritu Santo de Dios. El instrumento que Dios usó fue a Pablo, como un instrumento como te usa a ti, me usa a mí, que por la gracia y por su misericordia Él tiene compasión y pone palabra en nuestra boca para animar a la iglesia. Así que el autor de esta carta es el Espíritu Santo. El instrumento que Dios usó para animar a la iglesia de Roma es Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que sí estamos bien claros hasta aquí. Esta carta, querida iglesia, fue escrita en el año 56 después de Cristo. Pablo estaba en Corinto. Recordemos que esta iglesia, la iglesia de Roma, no fue levantada por Pablo. No se sabe quién la levantó, pero podemos ver, amados hermanos, que en Hechos capítulo 2,
cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, como dice en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En ese avivamiento, la Biblia nos enseña que 3,000 almas aceptaron a Cristo. Se cree que muchos de los hermanos que aceptaron al Señor fueron a Roma y ellos levantaron la obra, la iglesia. Luego Pablo quiso visitarlos y Dios puso en el corazón de Pablo para que escribiese esta carta y les enviara a los hermanos que estaban allá en Roma. No había problemas doctrinales. Era una iglesia sana, una iglesia bendecida, una iglesia valiente, fuerte, que permanecía en el Señor. Pero Dios a través del apóstol Pablo le inspira esta palabra y envía. Ahora, el instrumento también que llevó la carta a Roma es Febe, según el libro de Romanos capítulo 16, verso 1. La Biblia dice que Febe era una mujer de Dios, era una diaconisa. En todo tiempo Dios también ha levantado a las mujeres. Las mujeres son lindos instrumentos en las manos del Señor. Se dice que atrás de un varón de Dios hay una buena mujer, una sierva del Señor. Eso lo podemos ver porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye, la derriba. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que entender y comprender esto, que el apóstol Pablo fue el instrumento, el autor, el Espíritu Santo de Dios, según lo que nos dice la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Y también segunda de Pedro capítulo 1, el verso 21, cuando la Biblia nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, quiero hacer un recordatorio. Hemos visto la naturaleza de la salvación para el hombre, que Cristo es el autor según Hebreos capítulo 5, el verso 8 y 9, ya hemos visto, es el autor de esta eterna y maravillosa salvación, que solamente a través de Cristo el hombre puede ser perdonado, puede ser lavado y justificado. Hemos visto que para que el hombre reciba la salvación, tiene que arrepentirse, tiene que creer en Jesucristo y tiene que obedecer. También, amados hermanos, hemos aprendido, hemos visto en la Sagrada Escritura 3 pasos o 3 puntos muy importantes. Veíamos que era la justificación, la regeneración y la santificación. Hoy queremos ver, mis queridos hermanos, bendito sea el nombre del Señor, acerca de la justificación, profundizar un poco más acerca de este tema, que es muy importante que usted tenga conocimiento, lo que la Escritura nos enseña, y usted pueda siempre mantenerse, siempre bajo la protección de Dios, el reconocimiento de su Señor, lo que Dios ha hecho por usted. Recuerde que antes éramos tinieblas, hoy somos luz. Como dice el apóstol Pedro, mas ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Querida iglesia, vamos a ver lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 5. Quiero que usted tome la Escritura, la palabra del Señor. Nos dice así: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto lo quiero dar lectura en otra versión. En la versión latinoamericana nos dice así: por la fe pues hemos sido reordenados y estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Esto nos dice en la versión latinoamericana. Y en la versión internacional nos dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la versión Dios habla hoy, nos dice así: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante nosotros leer un texto bíblico en muchas versiones. La escritura es una sola. Podemos entender, podemos comprender, amados hermanos, el texto se aclara y eso es muy importante porque ya no es solamente el tiempo de leer la Biblia, es tiempo de escudriñar la palabra del Señor. Claro que Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Sí, es bueno leer. Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero Jesús dijo también en Juan capítulo 5, el verso 39, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Es buscar. Tenemos que buscar. Y la Biblia dice que Dios nos va a revelar los tesoros escondidos que están en la palabra. En la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, porque la Biblia no es un libro natural, no es un libro cualquiera, no es un libro que usted aprendió en la universidad, en el colegio. No, la Biblia es la palabra de Dios y el maestro de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Él es el maestro. Por eso nosotros tenemos que ser reverentes. Este libro usted tiene que cuidarlo. Cuidado, por favor, con dejarlo por allí, que los niños jueguen, que los estén rompiendo. No, mis queridos hermanos, la Biblia, la palabra es Dios mismo. La palabra, tenemos nosotros que amarla. Como dice en Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, estarán en la puerta de tu casa. Sí, dice que debemos recordarlas, analizarlas, cuando estamos en la ciudad, en el campo, cuando estamos en el camino. Hermano, donde quiera tiene que estar la palabra de Dios morando en nuestras vidas. Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: justificados pues por la fe. Amados hermanos, la palabra justificar proviene del vocablo griego de la palabra dikaio. Esa es la palabra griega. Y la encontramos 38 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra justificación significa probar una cosa con razones, testigos y documentos, rectificar, ajustar, probar la inocencia de alguien, declarar o pronunciar justo a alguien. Esto significa la palabra justificación. Por eso tenemos nosotros que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a entender. Y lo que hemos recibido por gracia, obviamente tenemos que darlo por gracia. Por eso, amados hermanos, yo creo que a cada pastor, cuando ve que la iglesia toma la Biblia, cuando ve en los hermanos ese anhelo, ese deseo de estudiar, de aprender la Escritura, nosotros nos gozamos porque decimos: no estamos pasando el tiempo. Pero nos duele cuando vemos los hermanos que van a la iglesia, y obviamente no todos, pero algunos
Se hacen los que están dando lectura con el celular, que están viendo la Biblia, pero otros, los sugieres nos han dicho, pastor, están chateando, están en el Facebook, otros están viendo otras cosas en la iglesia, imagínense. Eso, amados hermanos, duele, porque no hay reverencia, pero hemos visto a otros hermanos también que aman la palabra del Señor y anotan, subrayan. Entonces, hermano, uno se da cuenta desde el altar que la palabra está cayendo en buena tierra. Así que, querida iglesia, justificar significa, y viene de la palabra griega, dikaiō, y significa, como ya les mencioné, querida iglesia, el hombre que camina en pecado solo puede o solo podrá justificarse ante Dios por medio del sacrificio hecho en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, amados hermanos, que derramó su preciosa sangre en la cruz para justificarnos, para hacernos libres, para justificarnos porque éramos culpables. Es decir, Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Vamos a ver, amados hermanos, 3 puntos importantes. La primera connotación que quiero ver con usted es: ¿cuál es el medio de la justificación? Esto es muy importante. El número 2, vamos a ver en nombre de quién somos justificados. Y número 3, querida iglesia, vamos a ver en la palabra de nuestro Dios cuál es el resultado de la justificación. Así que es un tema a mí, cuando yo estudio esto, me encanta, me gozo, amados hermanos, porque como cristiano yo valoro, me doy cuenta que lo que hizo Cristo por mí no le podré pagar, así trabaje de día y de noche en su obra, así trabaje 40, 50 años en el ministerio predicando, no podré pagar lo que Él ha hecho por mí. Por eso es que lo amamos al Señor. Él es precioso, Él es hermoso. Por eso Jesús nos dice: vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados. Y el Señor dice: y yo os haré descansar. Vamos a ver la primera connotación. ¿Cuál es el medio de la justificación? En el mismo texto bíblico, el apóstol Pablo nos enseña categóricamente y nos dice: justificados pues por la fe. Recuerde que la fe es un don de Dios. La fe, amados hermanos, dice la Biblia, Romanos capítulo 10, el verso 17, que viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La palabra fe, amados hermanos, significa convicción, certeza, seguridad, confianza. Estamos hablando de ese don maravilloso que el Señor quiere que crezca en usted. Dios quiere que su fe crezca. Y lo único que tenemos que hacer es, amados hermanos, estudiando la palabra del Señor, alimentando nuestro espíritu, nuestra alma. Bendito sea el nombre de Dios. La fe se fortalece, querida iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Esto significa que no es por medio de méritos personales nuestra salvación. Pablo dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Según Efesios capítulo 2, el versículo 8, Pablo es claro, nos dice allí, amados hermanos, que el Señor nos salvó, no por obras, sino por gracia, por su misericordia. Así que nadie tiene que jactarse, nadie tiene que vanagloriarse. La salvación que Dios nos ha dado, amados hermanos, la hemos recibido de gracia. Y gracia significa un favor inmerecido. Vamos con el número 2, la segunda connotación, queridos hermanos. ¿En nombre de quién somos justificados? Ya lo hemos visto categóricamente, bíblicamente. No hay un versículo en la Biblia que diga que Pedro nos puede justificar. Ningún santo, ningún apóstol, ningún profeta, nada.
La Biblia nos enseña en segunda Timoteo, el capítulo 2, nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, querida iglesia, tenemos la seguridad que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único que perdona, el único que puede poner paz en tu corazón, se llama Jesucristo el Señor. El doctor Lucas, recuerde que en el tiempo del primer siglo de la iglesia, gracias a Dios tenía la iglesia un hermano muy querido, Lucas. Era un doctor, un médico, pero él se convirtió al Señor. Siempre estuvo con Pablo en los viajes misioneros. Y dice la Biblia, él dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pablo también lo dice, Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos. Es decir, ahí están los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. Y lo vamos a ver, amados hermanos, bíblicamente esto. Le invito, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Libro de revelación. Tenga la bondad, iglesia de Cristo, iglesia del Señor. Voy a dar lectura a algunos versículos y nos dice así en el capítulo 4. Apocalipsis nos dice así. El capítulo 4, el verso 1. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recuerde, amados hermanos, que la palabra del Señor nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo. Y hoy vemos bíblicamente una forma reverente, respetuosa, amados hermanos, que los 24 ancianos se sacan sus coronas, las ponen a los pies
del que está sentado en el trono y le rinden pleitesía, lo adoran y le glorifican. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice, queridos, que toda rodilla se doblará. Bendito sea el nombre del Señor. En el cielo y también en la tierra. Nosotros estamos en la tierra, la raza humana, el hombre. Tenemos nosotros también que doblar nuestras rodillas. Y luego dice, y debajo de la tierra, es decir, todo principado, toda potestad. Aún los demonios, dice el apóstol Santiago, que creen y tiemblan. No pueden ellos permanecer cuando está la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios desciende sobre una persona o sobre la iglesia, no hay principado, no hay potestad, no hay nada que pueda permanecer. Ellos huyen. Y es por eso que en la mayoría de los cultos hemos visto, queridos hermanos, que se han manifestado los espíritus inmundos a través de algún cuerpo, pero como Dios nos ha dado autoridad, en tu nombre echaremos fuera demonios. Hemos reprendido y gracias a Dios esas personas han quedado libres para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. La presencia de Dios es lo más lindo y lo más extraordinario, iglesia. Pero vemos, amados hermanos, que en el nombre de Jesús nosotros somos justificados. Y dice la Biblia, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Bendito sea el nombre de mi Señor. Vamos con la tercera connotación. ¿Cuál es el resultado de la justificación? ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando una persona o cuando el hombre se arrepiente? Recuerden que el pecado trae angustia, desesperación. El pecado, amados hermanos, trae agonía. Y no solamente destrucción al que lo cometió, al que lo practica, no. Nuestra familia, nuestros hijos. El pecado, amados hermanos, afecta a toda la familia. Destruye. Pero vamos a ver, iglesia, que cuando Dios nos perdona, cuando el hombre es justificado, algo Dios pone en el corazón, en el espíritu de aquella persona. Algo acontece. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de nuestro Dios nos enseña, y quiero nuevamente dar lectura, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, la Sagrada Escritura nos dice claramente, el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El momento que una persona es justificada, es absuelta del pecado, liberada del pecado, algo acontece. Viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en esa persona. Cuando hablamos de la justificación, no estamos diciendo que esa persona ya no va a tener problemas, conflictos, dificultades. No. La paz de Dios gobierna en medio de la tribulación. Por eso en Romanos 8, el versículo 18 dice la palabra de nuestro Dios soberano, porque esta tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña, amados hermanos. La Sagrada Escritura nos dice que Dios nos da paz. Ahora, si testificamos nosotros, ¿qué pasó cuando usted aceptó a Cristo? Cuando usted se arrepintió, cuando dejó de ser creación y pasó a ser hijo de Dios. El problema seguía, los conflictos seguían, pero Dios nos llenó de paz. Dios nos fortaleció, nos volvimos valientes, fuertes y comenzamos a caminar
en victoria, en medio de la tempestad, en medio de los conflictos. Bendito sea el Señor. La palabra paz, querida iglesia, viene también de un vocablo griego y esa palabra es eirene. La palabra eirene significa armonía entre Dios y el hombre y sus semejantes. Recuerde que Jesús es nuestro príncipe de paz. Creo que en medio de este conflicto, en medio de esta tribulación, en medio, amados hermanos, de este sufrimiento, Dios ha derramado paz sobre cada uno de nosotros. Y hemos aceptado su voluntad. El problema sigue. No sabemos cuándo se va a acabar, solamente Dios lo sabe. Pero usted tiene paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que usted está en paz primero con Dios. Luego estamos en paz con nuestro prójimo. Si no estamos en paz con Dios, no podemos estar en paz con los que nos rodean. Si yo tengo paz, primero con Dios. Esto significa, amados hermanos, que cada día tenemos nosotros que amar la paz, amar, cuidar lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver un versículo muy conocido por la iglesia del Señor, por supuesto los que estudian la Biblia, ¿no? Y dice así en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. El capítulo 14, el versículo 27 nos dice así: y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos ha dado paz. Por tanto, estamos fortalecidos, estamos siempre con fe, con seguridad de que Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos defiende. El resultado de la justificación es paz. La Sagrada Escritura también nos dice en Romanos capítulo 8, el versículo 6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Puede haber problemas, conflictos, pero la paz de Dios nos ayuda a mantenernos, hermanos, a mantenernos firmes, a ser personas constantes, perseverantes en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que cuidarla, hay que cuidarla. Cuando usted tiene paz, usted va a pensar solo en lo bueno. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Filipenses, la Sagrada Escritura, el consejo de Dios a través del siervo del Señor, del apóstol Pablo. Vamos a la carta de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8 y 9, y dice así. El verso 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Va a guardar tu corazón, que no se llene de temor, de miedo, de angustia, porque Dios controla tu vida. Luego el verso 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando no hay paz, hermano, usted piensa que se va a morir, que se va a contagiar. Usted piensa que el enemigo lo ataca, lo bombardea con pensamientos negativos, y usted no va a ser de bendición para los que están alrededor, porque su pensamiento es negativo. Todo lo que usted habla solamente desgracia. Hay como personas que ni se suben al carro y comienzan a conducir, lo primero que piensan: me voy a accidentar. No, hermanos.
Esos son ataques del enemigo. Usted tiene que ser una persona que el momento que coge su vehículo decir, Señor, tú estás conmigo, el ángel de Jehová está conmigo y no me va a pasar nada. Porque Proverbios es claro, dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Yo me molesto mucho, hermano, cuando escucho palabras negativas. Y me molesta, amados hermanos, y me preocupo cuando dicen con tanta seguridad. Imagínese cuando usted va conduciendo y de pronto su esposa le dice, te vas a accidentar, nos vamos a chocar. Y cuando la miramos y esas palabras que salen de adentro, no, iglesia, tenemos que anular, no tenemos que hablar eso. Tenemos que hablar palabras positivas y tenemos que pedirle al Señor sabiduría, inteligencia. Que Dios nos enseñe a hablar lo bueno, como dice el apóstol, en esto pensad. Todo lo amable, todo lo bueno, hay que pensar. Así que, querida iglesia, Dios en su palabra nos enseña a ser hombres y mujeres que siempre pensemos en lo bueno y valoremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene de Dios, la paz, porque el mundo nos da una paz ficticia. Las personas que confían en los bienes, en las riquezas, en lo terrenal, hoy no tienen paz, porque se cayó el imperio económico, se cayó la esperanza, el Dios de ellos, pero nosotros tenemos un Dios, como dice la Biblia, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Querida iglesia, la justificación no se la va a alcanzar por méritos personales, no. Obras benéficas o comunitarias o por profesar una religiosidad engañosa a medias, no. La justificación lo puede lograr solo, únicamente por Cristo, el Hijo de Dios, el único que nos puede ayudar y nos puede levantar. Querido amigo, ¿piensa usted en alcanzar la justificación por sus propios medios? La Biblia dice no por obras. Solo lo que tiene que hacer es reconocer a Jesucristo como su Salvador. Solo reconociendo al Señor. Él es el único que tiene potestad, el único que nos puede perdonar y nos puede justificar. Y la Biblia dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, el que resucitó. Esto es algo maravilloso, algo bíblico lo que hemos visto. Por tanto, quiero que usted valore, querida iglesia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido de bendición estos minutos que el Señor me ha permitido compartir la palabra de Él. Espero que haya sido y que haya atesorado este mensaje, querida iglesia. Y siempre mirando a Jesucristo. Como decía nuestro querido pastor Santiago, siempre para arriba. Siempre, como dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde Cristo, al Señor y Dios nos dará la victoria. Vamos a orar dándole gracias por esta predicación y que Dios nos va a guardar en esta noche y el día de mañana será nueva su misericordia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos y te bendecimos, te exalzamos, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Somos justificados, Dios. Gracias por esa regeneración, Señor. Gracias por tu amor, Dios, porque usted ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y queremos, Señor, perseverar, buscarte, Señor, caminar contigo
confiar plenamente en ti. Oro por la iglesia, Señor, para que usted la bendiga, para que usted la sostenga, para que usted sea, Dios mío, Señor, consolando, animando, Señor, a tu pueblo, fortaleciendo tu heredad. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios, y creo que la palabra ha caído en buena tierra y dará fruto, mi Señor, oh maravilloso Dios, porque sé, Señor, que se cumplirá lo que dice en el libro de Amós, capítulo 8, el verso 11, que estos son los días que habrá hambre, que habrá sed, pero no sed ni hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios. Creo que tu pueblo, Señor, hoy estamos valorando lo que es congregarnos, lo que es estar unidos, lo que es, bendito Rey eterno, alabar, lo que es entonar un instrumento para ti. Creo, Señor bendito, que estamos todos valorando, Señor, y después de esta prueba, de esta tribulación, no vamos a seguir siendo los mismos. Hay cambios maravillosos, cambios radicales en los ministerios. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú nos estás enseñando a valorar, Señor. Y también, Dios mío, Padre querido, que usted nos ha justificado, que es por gracia, por su amor y su misericordia. Toda la gloria para ti. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Ha sido un placer, un privilegio, y saludos a todos. Y el día de mañana, recuerde que el Señor está con nosotros. Levántate, varón esforzado, varona de Dios, confía en el Señor, que Él nunca nos dejará. Que Dios les bendiga. Bendiciones.